Un saludo fraternal, mis estimados colegas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática del reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, que es una normativa un tanto antigua, pues viene de 1957, pero tiene completa y total vigencia. Sin antes recalcar un saludo fraternal, caluroso, revolucionario a nuestros compañeros de la Federación Regional de Norte Cruceño, de igual manera a nuestros compañeros de la Federación Regional de Uyuni, y un saludo más especial y caluroso también para nuestros compañeros del Frente de Defensa de Cochabamba, que han tenido la iniciativa de llevar estos cursos adelante para el bien del Magisterio Nacional. Muy bien, entramos en materia, estimados colegas. Mencionar, como lo decía, esta normativa, que es un tanto antigua, viene de 1957, del 18 de julio en realidad, bajo el gobierno de Hernán Siles Suazo, es de vital importancia para todos los trabajadores de educación. Lo vamos a ir viendo sus características, pero antes mencionar una analogía. Decían que el reglamento del escalafón es un tema, hablando en analogía, como la tierra para el campesino. Es decir, es un tema de vida o de muerte para su gremio. No, lo vamos a ver ahora. Absolutamente todos los frentes sindicales a nivel nacional tienen en su plataforma de lucha el tema de la defensa intransigente del reglamento del escalafón. Y esto lo podemos, se podría decir, fundamentar con sus finalidades y funciones. Porque este reglamento, en primer lugar, uno, regula el ingreso y garantiza la continuidad. Es decir, todos los trabajadores en educación, una vez que ingresamos al sistema, y este reglamento también va a regular cómo es el ingreso de los trabajadores de educación al escalafón, también garantiza su continuidad, cosa que en otros gremios no se da así. Por ejemplo, los trabajadores municipales cambian cuando cambia el alcalde, los funcionarios de gobierno de los ministerios cambian cuando cambian al ministro o cuando cambia el gobierno central. El magisterio, los trabajadores de educación, no. Así cambia gobernador, presidente, alcalde, nosotros nos mantenemos porque tenemos este reglamento que regula nuestro ingreso y garantiza nuestra continuidad. Es allí la cuestión de vida o muerte. Es allí la garantía de que no se politice los cargos en educación. ¿No? Entonces, a ver, veamos sus finalidades y funciones. Nos dice lo que les mencionaba, que va a garantizar. También nos habla de establecer la escala de categoría y jerarquía. ¿No? Hay categoría y jerarquía. También determina las normas para promociones de categoría. Estos aspectos los vamos a ir desgranando, ¿sí? Por eso no nos vamos a detener en uno de ellos por el momento. Ahora, ¿qué es el escalafón nacional del Servicio de Educación? Nos indica la normativa que es un registro de datos personales y profesionales referente a los maestros y funcionarios del servicio educativo. Es un registro, en realidad, ¿no? El escalafón. Vamos viendo. Ingreso al servicio docente. Comprende dos sectores, ¿no? El sector docente y el sector administrativo, todos lo conocemos, y el reglamento prevé los requisitos para poder ingresar. Algunos de estos requisitos, estimados colegas, ya han quedado descontextualizados, puesto que las normativas que han salido después han dejado como que fuera de contexto algunos requisitos que pone el reglamento del escalafón para poder ingresar al sistema. Por ejemplo, en el caso de, para ser docente, nos pide ser boliviano o en el caso de ser extranjero, tener capacidad profesional comprobada, acreditar capacidad para el desempeño del cargo y no tener menos de 18 años ni más de 50 años. Por ejemplo, ese aspecto ya viene reñido, ¿no? Con la ley contra la discriminación, por ejemplo, y que no hay discriminación por edad, ¿no? Entonces, el ingreso al magisterio estaría, digamos, condicionado en tema de edad por una normativa superior. Siempre hay la primacía de la norma superior frente a las normativas. Este es un decreto supremo. La ley contra el racismo es una ley, por lo tanto tiene primacía, ¿no? Ahora nos vamos al tema de los administrativos, que pide ser boliviano y también del tema de la edad. Ahora, esta pregunta que muchas veces lo vemos en los exámenes de ascenso, ¿no? ¿Cuántos tipos de maestros se reconoce? El reglamento del escalafón prevé tres tipos de maestros. Un maestro que es el maestro normalista, el maestro interino y el maestro titular, lo que llamamos nosotros titulado por antigüedad. El normalista por lógica, ¿no? Es el que se haya formado en una escuela superior de formación de maestros, lo que antes se denominaba normal, los institutos normales superiores. El interino es
que todavía tenemos todavía en el magisterio, nos habla de que son los que, careciendo de formación pedagógica regular, ingresan al servicio de forma provisional. Y esto pide ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, para enseñar en ciclo primario nos pide que sea bachiller, en ciclo secundario que tenga un título universitario, y en educación vocacional y profesional que tenga título de técnico o título de algunas certificaciones del oficio que va a enseñar, de la profesión que va a enseñar, pero de manera práctica, ¿no? Entonces, esto con referente a los maestros interinos. Y el maestro titular es el maestro interino que después de 10 años de servicio docente aprueba un examen para obtener un título mediante una resolución suprema que es análogo al título de maestro normalista. Es decir, tiene las mismas características, ¿no? Un maestro titulado por antigüedad que un maestro normalista. Pero obviamente tiene que pasar 10 años para que pueda ser un maestro titulado por antigüedad. Ahora, nos habla también de la inscripción al escalafón, nos pide ciertos requisitos que, como les decía en principio, han quedado ya muchos descontextualizados, ¿no? Pero este reglamento, como les decía, para nosotros el magisterio es una cuestión de vida o muerte. Por lo tanto, en ningún gobierno, bajo ninguna gestión sindical, se ha permitido que se le toque, que se mueva, ¿no? Entonces, es por eso que no se podría decir actualizado, y se mantiene tal y como está en la estructura, y por eso lo estamos viendo de esa manera, ¿no? Entonces, nos indica la inscripción del escalafón que los maestros normalistas deben acceder al mismo con un certificado de nacimiento, documentación que acredite su estado civil, documentación que acredite situación militar y certificado de formación pedagógica y otros títulos profesionales. Acá el acápite que queda descontextualizado es el tema de la acreditación del estado civil. Esto ya no se pide, ¿no? Anteriormente sí se pedía, pero ahora ya no. El maestro interino presentar todos los documentos anteriores, acreditar 5 años de ejercicio y aprobar un examen de idoneidad. No, hay la diferencia que ingresa en los exámenes, ¿no? Un maestro interino, para inscribirse al escalafón, debe pasar 5 años más un examen. Pero un maestro interino, para ser titulado por antigüedad, tiene que pasar 10 años más un examen, ¿no? Entonces, esa diferenciación tenemos que realizar en el momento de rendir una prueba de examen de ascenso, porque es una pregunta que se repite casi cada año. Acreditar mediante certificados escolares su grado de instrucción, también el maestro interino, como hemos visto, da ciertos requisitos para enseñar en los diferentes niveles, ¿verdad? Ahora nos vamos al tema de los administrativos. Después de 5 años de servicio, los administrativos pueden inscribirse al escalafón presentando los documentos correspondientes, ¿no? Y aprobar también un examen de idoneidad. Entonces, esto con respecto a la inscripción del examen. Absolutamente todos están obligados a inscribirse, los que trabajan en educación. Pero más allá de estar obligados, yo creo que nadie en su sano juicio desearía no estar inscrito en el escalafón, pues le brinda ciertas garantías y también le otorga una escala salarial, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos viendo. Hay dos tipos de proyecciones de ascensos que marca el reglamento del escalafón. Uno con relación a jerarquías y otro con relación a categorías, ¿no? Y ambos tienen diferente función. Uno está basado en la antigüedad y el otro está basado mediante la promoción de méritos, ¿no? Ahora veamos. Para una calificación, lo que llamamos nosotros calificación de méritos, ¿no? Una compulsa, entonces se considera los siguientes acápites. En realidad son 5 acápites, uno que nos habla de los estudios y títulos profesionales que se califican hasta 100 puntos, condiciones personales y docentes también hasta 100 puntos, el tiempo de servicio en el magisterio hasta 100 puntos y los méritos generales hasta 100 puntos. Total se hacen 400 puntos, ¿verdad? Pero aquí existe un acápite que se llama los deméritos, que también son los que van a ir a restar puntaje que haya obtenido el trabajador según los anteriores acápites. Sí, ahora los vamos a desmenuzar uno por uno. Mencionar que absolutamente todo proceso de calificación de méritos, ya sean concursos o procesos de institucionalización, deben basarse en lo que indica el reglamento del escalafón. Es por eso que el reglamento del escalafón muchos maestros, maestras administrativos lo llevan bajo el brazo a las concursas o a los procesos de institucionalización para que hagan el seguimiento de que se esté apegando lo máximo posible a lo que es el escalafón.
No pueden inventarse otros acápites de calificación que no estén en el escalafón, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Estudios y títulos profesionales. Inscripción en el escalafón hasta 5 puntos, examen de titulado por antigüedad hasta 10 puntos, por cada curso completo de capacitación 2 puntos, y así sucesivamente, ¿no? El título también de médico, abogado, ingeniero, licenciado tiene un valor de 10 puntos, y hasta llegar a lo que es el doctor en pedagogía, que se califica 20 puntos. Si nosotros revisamos nuestra hoja de compulsa, puede ser que algunos de esos acápites no estén insertos, porque ya han quedado como que descontextualizados, pero otros sí están insertos y son los que deben tomarse en cuenta, ¿no? No es obligatoriamente que todo lo que está aquí se transcriba a nuestra hoja de compulsa, pero sí todos los indicadores que están acá deben servir de lineamiento para nuestras hojas de compulsa. No pueden calificar, por ejemplo, habilidades deportivas, como en algún caso se ha visto, ¿no? Que el mejor jugador de fulbito, que aquí necesitamos un jugador más y le vamos a dar un plus en la compulsa para que él gane. O temas religiosos, es un colegio adventista o de testigos de Jehová y dan prioridad al bautizado de las religiones. Eso no está contemplado en el reglamento del escalafón, entonces deben apegarse lo máximo posible. Ahora, condiciones personales y docentes. Nosotros conocemos lo que es la hoja de concepto y ahí un poco como que renegamos los maestros al decir, ¿no? ¿Por qué están calificando temas tan, se podría decir, subjetivos como el tema de la simpatía, el tema de la cordialidad, el tema de la ascendencia moral, ¿no? Entonces, eso no se ha inventado el director ni el director distrital, ¿no? En realidad está en nuestro reglamento del escalafón. En su momento las autoridades y los dirigentes de esa época lo han consensuado de esta manera. Como les digo, no lo hemos tocado, no se ha tocado este reglamento. Entonces, nos dice, condiciones personales y docentes, asistencia, puntualidad, disciplina, cumplimiento de los normas hasta 10 puntos, rasgos positivos de personalidad hasta 10 puntos, ascendencia moral hasta 10 puntos, interés por perfeccionar hasta 10 puntos, iniciativa en beneficio de la educación hasta 10 puntos. Hasta allí es lo que nosotros conocemos como nuestra hoja de concepto, ¿no? Esos son los indicadores que están allá. Ahora, participaciones de reuniones pedagógicas sindicales en comisiones de importancia de 1 a 2 puntos por cada misión hasta 10, asistencias de reuniones pedagógicas sindicales de 2 a 4 puntos hasta 10, por desempeño de cátedra en cursos nacionales igual hasta 10. Aquí está lo que se ha creado la alfabetización con el programa Yo Sí Puedo también. Indica por alfabetización voluntaria, no renumerada, de cada 10 sujetos, 5 puntos hasta 20 puntos. Entonces, en el escalafón ya en 1957 se hablaba de premiar con 20 puntos a la alfabetización. Es decir, no ha sido una invención del movimiento del socialismo ni del anterior gobierno, ¿no? Como muchos han renegado, digamos, es decir, no puede ser posible que alfabetización valga lo mismo que un doctorado, ¿no? En realidad, lo que ha hecho el anterior gobierno es adecuarse a lo que es nuestro reglamento del escalafón y darle el máximo puntaje que nos dice por alfabetización, que son 20 puntos, ¿no? Ahora, méritos generales. Por cada artículo de importancia en periódicos, ¿no? hasta 10 puntos, ¿no? De 1 a 2 puntos. Por libros editados o inéditos también valen puntaje de 1 a 2 puntos hasta un máximo de 20. Fundación y dirección de publicaciones de importancia, desempeño de funciones públicas destacadas. Ahí vamos a tener el tema dentro de la función pública destacada, el tema de haber sido jurado electoral en elecciones departamentales, nacionales, subnacionales, haber sido delegado de célula sindical, haber sido dirigente de tu OTB, ¿no? Todos esos documentos debidamente respaldados, entonces valen hasta 10 puntos. Por premios, distinciones honoríficas en concursos científicos culturales hasta 10 puntos, por fundar, sostener escuelas también hasta 10 puntos, y desempeño de funciones jerárquicas, ¿no? Por ser director de unidad educativa 2 puntos, por ser director distrital 4 puntos, y así sucesivamente hasta lo que sería ministro de Educación, 10 puntos, ¿no? Aquí vemos otros términos, si ustedes lo ven, jefe de distrito, Dirección Nacional de Educación, Dirección General de Educación. Es decir, esta estructura era la estructura anterior, pero esto se aplica, se puede decir en analogía a los cargos que tenemos ahora, ¿no? Desde director de unidad educativa hasta ministro. Ahora los deméritos, ¿no? De lo que les hablaba. Para empezar, mencionar que los deméritos se aplican según denuncia, no se aplican de manera
así ipso facto, ¿no? Es decir, la comisión que está de calificación no tiene los deméritos de cada uno de nosotros para decirnos, mire, profesor Céspedes, usted tiene deméritos, se le va a estar tanto. Siempre al terminar una concursa o una calificación de méritos, el tribunal indica, si alguien tiene alguna denuncia o observación, háganla. Y es el momento donde los oponentes o tal vez alguien de allí, de maestros de base, puede hacer la denuncia también y decir, este profesor tiene un proceso o este profesor tiene denuncias por abusos contra los estudiantes o ha tenido faltas de comportamiento. Y si está debidamente respaldado, pues se aplican los deméritos, ¿no? Se va restando los puntajes. Y los vamos a ir viendo acá. Faltas de asistencia, por ejemplo, atrasos frecuentes durante el año de 1 a 5 puntos, faltas de comportamiento, indisciplina, inmoralidad, conflictos, tienen también su puntaje para ser restado. Faltas de rendimiento también. Aquí está deficiencias manifiestas para el cargo, más del 30% de reprobados en el curso, omisión de registros, planes, resistencia a normas técnicas, abusos, castigos corporales, ya en el punto 4, trato indebido, instigación a la inmoralidad a los alumnos o fallos en procesos escolares, ¿no? Incluso se puede llegar hasta el retiro definitivo. Ahora, todos estos aspectos anteriores, si ustedes se fijan, están ceñidos con lo que es el reglamento de faltas y sanciones, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, los atrasos frecuentes, no se llega a un proceso en realidad, ¿no? Con el tema de atrasos, es el director quien sanciona mediante un memorándum, ¿no? Para que se realice el descuento correspondiente tal como indica el reglamento de faltas y sanciones. Pero esos memorándums, esas llamadas de atención, se podría decir repetidas que ha tenido el docente, si estuvieran documentadas y se presentan al momento, pues se aplicaría los deméritos de -1 a 5 puntos, ¿no? Es decir, se les resta los puntajes. Y lo mismo tratamiento para todos los demás, ¿no? Si es que hubiese pruebas, no es simplemente ir a denunciar, ir sin nada, ¿no? Se tiene que ir con pruebas para denunciar. Esto, yo les digo, se ve más en concursas a cargos jerárquicos, porque cuando se trata de concursas para cargos docentes, los docentes, por principio de solidaridad, creo, incluso nos colaboramos entre nosotros hasta acomodar nuestros documentos, ¿no? Pero cuando se trata de direcciones departamentales, subdirecciones departamentales, incluso direcciones distritales, allí es donde los colegas postulantes sacan todas sus armas para impedir que el otro llegue a un mayor puntaje, y en esto hacen uso de los deméritos, ¿no? Las denuncias, ¿sí? Avanzamos. Años de servicio. El reglamento del escalafón prevé que se califique un punto por cada trimestre, es decir, vamos a tener 4 puntos por año, ¿no? Y esto se va calculando hasta un máximo de 100 puntos. Ahora, también prevé este reglamento un beneficio para los maestros que trabajen en frontera y que no sean oriundos de ese lugar, es decir, que no vivan en ese lugar fronterizo, que estén prestando sus servicios en un lugar fronterizo, pero que no sean de nacimiento de ese lugar, ¿no? Entonces les da un beneficio de años dobles los primeros 2 años, es decir, su primer año va a recibir doble y el segundo año también, haciendo un total de 4 años cómputos para temas de ascenso de categoría, no así de jubilación, ¿no? Entonces eso es un beneficio para poder ascender de categoría mucho más amplio. A partir de su tercer año, el maestro que trabaja en frontera se empieza a contabilizar de manera normal. No, estos años de servicio son acreditados mediante la certificación de la Contraloría o las oficinas pagadoras, en este caso el subtesoro, ¿no? El CAS que nosotros recabamos para que nos puedan certificar nuestros años de servicio. Ahora nos habla de ascensos de jerarquía. Uy, aquí tengo un error ortográfico, lo vamos a corregir. Ascensos de jerarquía que son determinados por concurso de méritos, examen de competencias y condiciones imprescindibles requeridas. Estas condiciones imprescindibles, si ustedes se fijan, las convocatorias a institucionalización se cumplen, ¿no? Por ejemplo, para ser director nos pide título de formación pedagógica en el ciclo, no menos de 5 años de servicio ni menos de 100 puntos de mérito. Y así, para director distrital, para subdirector y para director departamental, porque sabemos que el ministro de Educación no es un cargo institucionalizado, sino es un cargo designado directamente por el presidente o la presidenta de la República, ¿no? Entonces acá nos da los parámetros para que puedan ser elegidos, para que puedan ser habilitados, mejor dicho, imprescindibles, requisitos imprescindibles,
Para director distrital, no menos de 8 años, haber sido director y no menos de 120 puntos de mérito. Igual, ¿no? Va subiendo hasta lo que es director departamental, que nos pide no menos de 200 puntos y haber desempeñado otros cargos jerárquicos y no tener menos de 15 años de servicio, ¿no? Entonces nos brinda las directrices. Estos son los requisitos indispensables para tener tu ascenso de jerarquía. Eso es lo que nos dice. Las promociones de categoría es muy diferente a las promociones de jerarquía, ¿no? Esto se da en relación a la antigüedad en el servicio. Aquí hay una discrepancia, ¿no? Hay una aclaración que se debe hacer a los maestros siempre. Si nos fijamos acá, en la escala porcentual aparece hasta categoría primera, pero en la práctica, en la realidad, los maestros ascendemos hasta categoría mérito, es decir, después de primera tenemos categoría 0 y después tenemos categoría mérito también. Eso se ha logrado mediante convenio de nuestros dirigentes en el momento que ellos han, o sea, mediante luchas han conseguido que el maestro pueda acceder hasta un 150% de escala porcentual, porque aquí nos da simplemente hasta el 100%. Ahora, el reglamento del escalafón indica: el examen de ascenso se dará cada 4 años para ascender de categoría, y es como se aplica ahora, pero también indica que se puede ascender de manera automática cada 5 años, es decir, sin dar examen. Sin embargo, muchos dirigentes, tal vez de manera, a veces, no lo voy a decir irresponsable, pero lo puedo decir por generar cierto discurso o cierta fama, arguyen a este artículo de indicar los maestros debemos ascender de manera automática cada 5 años, pero no mencionan así que ese artículo ha entrado como en tela de juicio cuando se ha creado la categoría 0 y categoría mérito. Es decir, en esos tiempos los dirigentes han mencionado: nosotros vamos a ascender de categoría hasta mérito, pero vamos a dar examen siempre. Y el grueso del magisterio aceptó, porque estamos hablando de 50% más en la escala salarial, ¿no? Entonces, no, el tema del examen de ascenso obligatorio de cada 4 años nos ha dado el derecho de poder ascender hasta categoría mérito, que todos lo vemos, bueno, en lo particular y recogiendo también la voz de los colegas, lo vemos como un derecho muy bien ganado, ¿no? Llegar hasta 150% de categoría salarial. Esa es una aclaración que hay que realizar para también controlar esos discursos, ¿no? Que a veces nos lanzan a decir: es automático, que no deberíamos de dar examen. Muy bien, si queremos que se cumpla letra muerta, pues estaríamos denunciando a nuestra categoría mérito. Y eso sería una herida de muerte a la economía de nuestros maestros más antiguos, ¿no? Hay que tener mucha visión para ello. Ahora, la escala porcentual, como les indicaba: categoría quinta 30%, cuarta 45%, tercera 60%, segunda 75% y primera 100%. Categoría 0 125% y categoría mérito 150%. ¿No? Entonces esa es nuestra escala salarial porcentual. Para los maestros interinos, esta escala también ellos gozan de la escala una vez que se inscriben al escalafón, pero obviamente surge cierta variación, ¿no? Surge cierta variación, no es de 4 en 4. A un principio de ellos varía por el tema de que tienen que esperar 5 años para incorporarse al escalafón, ¿no? Entonces, esa es una aclaración que se debe hacer. Ahora, una de las preguntas que aparece en el examen de ascenso muchas veces es: según el reglamento del escalafón, ¿hasta qué categoría porcentual accede el maestro? La respuesta es 100%, primera categoría, porque nos dice la pregunta según el reglamento del escalafón, no nos dice en la práctica o cómo es, ¿cierto? El reglamento del escalafón a letra muerta nos dice eso. Es una pregunta capciosa que nos hace el ministerio muchas veces para hacernos caer. Las comisiones calificadoras son las encargadas de calificar los méritos de todos los concursos que se realizan. Existen comisiones distritales, comisiones también, una comisión nacional del escalafón que se encarga de conocer las apelaciones, pero las comisiones distritales son las que se encargan de realizar todo tipo de calificación de méritos. Aquí está presidiendo el jefe de distrito, está como su secretario también el inspector, que sería el técnico, y un representante de la federación sindical como vocal. Ojo, las federaciones somos vocales, somos veedores de los procesos de compulsas. No podemos presidir una compulsa, como muchas veces se ha visto en algunos casos. El de la federación es el que más poder tiene, ¿no? Y no es así. Esto debe ser presidido por la dirección distrital
con su técnico, y el papel de las federaciones es hacer cumplir que no se realice cuestiones irregulares, ¿no? Y además, el mismo reglamento del escalafón considera que el maestro que considere su calificación inexacta, inequitativa, la relación de sus méritos, deméritos en antigüedad, todo ello, puede realizar su apelar hasta la Comisión Nacional de Calificaciones dentro de un término de 10 días a partir de la notificación respectiva y con derecho de compulsa y queja, ¿no? Entonces, uno puede quejarse. Y esto va a revisar la Comisión Nacional. Es muy raro en temas de compulsas de maestros que se dé curso a ese tipo de figuras. Generalmente se da en cargos jerárquicos, en cargos de distritales, departamentales, donde presentan sus apelaciones, ¿no? Y ahí sí se conforma la Comisión Nacional, pero en caso de compulsa de maestros, realmente la experiencia nos ha mostrado de que no se conforma esa Comisión Nacional y las denuncias se solucionan en los distritos. Ahora, la provisión de cargos, esto ya lo habíamos visto a un principio, no hay un tribunal de calificación y las condiciones calificables, que nos habla de la antigüedad, los méritos, calificación, la idoneidad para el cargo y todo ello, ¿no? Son los aspectos que se califican. También este reglamento nos habla de la acumulación de horas, acumulación de cargos docentes. Estos señores, compañeros, colegas, tienen una escala. No es lo mismo, no es el mismo tratamiento para todos. ¿No? Para cuarta categoría, por ejemplo, nos dice que puede acumular un maestro hasta 4 horas semanales, y así sucesivamente hasta llegar a 10 horas semanales cuando esté en primera categoría. Es decir, aquí no figura el maestro de quinta categoría, porque en su condición de maestro nuevo, entre comillas, no tendría el derecho de acumular, y es en lo que se basan muchos directores distritales para recortar horas a los compañeros que están en quinta categoría. O concursan para 120 horas y les regulan con 100, por ejemplo, ¿no? Y les dicen, no, según tu categoría no te compete, ¿no? Entonces, de alguna manera se han basado en los reglamentos del escalafón. Y esto es lo que se aplica, ¿no? Hasta 10 horas, hasta primera categoría. Obviamente la categoría de cero mérito siguen con este rango, ¿no? 10 horas semanales que se puede acumular, es decir, 40 horas semanales. Inamovilidad docente y cesantías. No podrán ser destituidos ni suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino por comisión de actos inmorales. Es decir, hay dos maneras de salir del sistema, lo que les indicaba. Por causas no culpables, que son los maestros que hubieran llegado a los 60 años de edad y se acojan a lo que es el beneficio de la jubilación, y por causas culpables, los que fueran condenados apenas corporal, es decir, han caído recluidos, tan privados de libertad, o los que pudiesen ser retirados por sentencia dictada en un proceso. Solo hay esas dos maneras, colegas, de salir del sistema. O preso, privado de libertad, o mediante un proceso administrativo. Y el tema de la jubilación, que eso es natural, ¿no? Cuando un maestro ya cumple la edad, se siente cansado, entonces puede jubilarse. No es una obligación la jubilación, es un derecho. Entonces cada maestro ve el momento en que puede jubilarse. Ahora ya llegando al final, vemos, ¿no?, que, por ejemplo, las asignaciones por categoría son parte integrante del haber de los maestros administrativos. Eso no se suprime, eso automáticamente entra en la boleta, ¿no? El 30%, el 60% que le corresponde al maestro por su categoría automáticamente ingresa a su haber. Los servicios prestados de maestros normalistas en cargos administrativos del ramo de educación también son válidos para el cómputo de antigüedad, para efectos de categoría y jubilación. Todos los funcionarios docentes de otros servicios, de otros ministerios que pasaren a depender del Ministerio de Educación deben inscribirse al escalafón, ¿no? Y además es automático. No hay un trámite para inscribirse en sí, ¿no? Directamente te apareces inscrito y tienes que regularizar con la presentación de tus documentos para tu heredad. ¿No? Entonces, los maestros normalistas percibirán la asignación correspondiente de quinta categoría desde su iniciación de la carrera. Eso es a diferencia de los maestros interinos, ¿no? Un maestro interino, cuando se inicia, no le pagan nada de categoría, es decir, no pertenece a la quinta categoría. Pero los maestros normalistas, desde su primer día de trabajo, ellos ya están ganando con ese 30% más que indica. Entonces, estimados colegas, este reglamento del escalafón, como les he podido mostrar a grandes rasgos, es fundamental para nuestro ejercicio docente. Va a regular nuestro ingreso, va a garantizar
nuestra continuidad, va a regular los ascensos de categoría y de jerarquía. Entonces, si bien muchos indican que debería de actualizarse, debería de adecuarse en muchas terminologías en realidad, las dirigencias a lo largo de los años han preferido tenerlo allí tal como está, pues muchos decían, no hurguemos el avispero, porque somos prácticamente un sector privilegiado al gozar de la inamovilidad docente, que está ratificada en la Ley 070 y está ratificado en la Constitución Política del Estado. Recordemos que hemos tenido compañeros, colegas, dirigentes que han sido asambleístas en la creación de la nueva Constitución Política del Estado, y ellos se han esforzado para que se inserte en la Constitución Política del Estado la inamovilidad funcionaria del docente. Entonces, se podría decir que estamos blindados, pero eso nos lleva a nosotros a tomar en cuenta siempre esta normativa como fundamental en todas nuestras plataformas de lucha, ¿no? Es como la tierra para el campesino, debido de muerte. Estimados colegas, espero haya sido de su agrado la exposición. Muchas gracias. Nuevamente les recalco un saludo. Cuídense mucho.